Bien, pues esta mañana yo tengo una plática que yo he titulado Miedo a las profundidades. ¿A cuántos de ustedes como que les da cuscús las profundidades? ¿Habrá alguna persona aquí que como que le da miedito? Y quiero hablar no solamente miedo a las profundidades, pues cuestión del agua, pero miedo a las profundidades también podría ser de la cuestión espiritual. Porque hay muchas personas que como que se quieren mantener así en lo bajito, en una cuestión espiritual. Pero Dios nos ha llamado a que vayamos hacia las profundidades de su presencia. Dios es como un universo tan grande y nosotros como si, bueno, así lo comparo, ¿va? Y nosotros como si fuéramos una hormiguita tan chiquita y tanta profundidad que hay en Dios, y a veces no tocamos más que solamente la orillita del conocimiento de Dios, de su presencia, de experimentar lo que es también la vida espiritual. Y yo lo comparo, por ejemplo, en el caso, sé que muchas de ustedes han escuchado mi historia, pero se las voy a contar a las personas que a lo mejor no la han escuchado, ¿verdad? Mi historia amorosa, que fue algo así medio trágico, porque mi esposa me terminaba a cada rato, ¿verdad? ¿De qué te ríes, Conchita? No te burles de las desgracias de los demás. Me terminaba cada rato, ¿verdad? Y era una cuestión de inseguridad de parte de ella. Yo sé que todas las mujeres entienden esto, ¿verdad? Pero era así como que le entraba y de repente así como que le venía el pánico total y decía, no, ¿sabes qué? Dame tiempo, no estoy segura y que no sé qué, y ya yo me iba, ¿verdad? Y luego a los meses me decía, ¿qué? ¿Cuándo me invitas a un café? Y yo, bueno, pues te voy a invitar a un café. Y ya empezamos nuevamente así como que a avanzar en la relación. Y luego, no, es que ¿sabes qué? Y me volví a terminar la chamaca esta. Y así pasó tiempo y de repente parecía que todo estaba bien. Y no, y yo cantaba, todo se derrumbó dentro de... Hasta que llegó un momento donde como que Dios me reveló algo. Dios me reveló que nuestra relación no iba a avanzar más si los dos no dábamos el 100%. ¿Por qué? Bueno, esto es punto y aparte, ¿verdad? Es como si fuera un paréntesis. Una cosa que te tengo que decir es que nunca va a funcionar una relación en 50 y 50, ¿eh? Quien te haya dicho que una relación se forma de mi 50% y tu 50% y juntos hacemos un 100%, eso no funciona, ¿sí? Vas a terminar divorciado. Es más, vas a terminar divorciado y todavía no te casas. La relación se forma de un 100%. Yo doy mi 100% y la otra persona da su 100%, ¿sí? Así funcionan las relaciones. Pero Dios me reveló esto y hablé con ella y la invité. Fuimos a un jardincito, unas banquitas, estábamos ahí sentados y de repente le dije, ¿sabes qué? Yo creo que nuestra relación no funciona y no va más allá, porque era así como que avanzar y pum, todo se caía. Y avanzamos y pum, todo se caía otra vez. Le dije, mientras que tú no estés 100% segura de esta relación, mientras que tú no des ese paso de fe, yo me voy a sentir inseguro, porque imagínate, ¿quién va a dar el 100% a una persona que te termina cada rato? Pues no, ¿verdad? Entonces, ni ella daba el paso de fe y hacía que yo también me sintiera inseguro y yo tampoco daba el paso. Y le dije, ¿sabes qué? Esto se define hoy. Aquí se define todo en este lugar. Le dije, si tú das tu 100%, le dije, yo estoy 100% comprometido a esta relación y quiero que sepas que estoy 100% comprometido a que esto llegue al matrimonio. Y le dije, pero tú necesitas comprometerte. Le dije, si no, no va a funcionar esto. Tienes que dar el paso de fe y decir sí. Y luego de repente como que se le abrió el entendimiento, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo creo que no hemos llegado a más precisamente por eso. Y en ese momento dijo, yo decido dar el paso. Y a los meses nos casamos.
O sea, no era otra cosa más que tomar el paso, ¿verdad? No era otra cosa más que echarse el clavado a decir, sí, le entro. Y sabes que yo a veces esto lo comparo, la relación, en este caso nuestra relación, a veces lo comparo así como la relación espiritual que nosotros tenemos con Dios, que nosotros no queremos dar el 100%, que nosotros no queremos meternos a las profundidades, no queremos echarnos el clavado y nada más estamos en la orillita. Estamos en la orillita y créemelo, ahí va a estar bien, pero no vas a avanzar más en Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros a las profundidades, pero muchos de nosotros tenemos miedo. Y una cosa te voy a decir, ¿cómo lo digo? Desde el momento en que tú decidiste venir a este lugar, entregarle tu vida a Jesús, a partir de ese momento, Dios se va a echar un clavado a las profundidades de tu alma. Y va a empezar un proceso en tu vida en el cual Dios va a empezar a sanar muchas áreas de ti. Muchos de nosotros no nos dábamos cuenta qué tan dañados veníamos hasta que nos encontramos con Jesús y Jesús empezó a escudriñar dentro de nosotros. Y empezamos a decir, ¿qué? Yo no sé si los que ya tienen tiempo aquí les ha pasado que de repente pareciera que todo está bien y de repente Dios nos da un mensaje en el cual Dios saca algo y tú dices, ni yo mismo sabía que estaba eso ahí. Dios saca a lo mejor algún trauma, Dios saca a lo mejor alguna herida que tú dices, ni me había dado cuenta. Y es un proceso que Dios está, pero muchos tienen miedo a las profundidades. Personas que son muy superficiales, personas que a lo mejor, ¿has visto esas personas que no les gusta ir como más a una relación más profunda? De esas personas que los quieres abrazar y los quieres agarrar así, y esa persona así como que así, te da palmaditas. ¿Sabes qué significa esto? Así como que, ya suéltame. Ya estuvo, ya está bien. Ya, ¿verdad? No invadas mi privacidad. Esta es mi zona de confort. No entres a ella. ¿Verdad? Entonces hay muchas personas que le tienen miedo a las profundidades. Hay personas que no quieren que Dios entre más profundo. ¿Por qué? Por el miedo a ver qué cosa saca allá adentro. ¿Sí? Y Dios nos ha llamado a las profundidades. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a ir más profundo en su presencia. ¿Sí? Este año lo hemos determinado, lo hemos declarado más profundo. Y no vas a ir más profundo en Dios si no le permites al Señor. No vas a ir más profundo en Dios si tienes miedo a echarte el clavado a la profundidad de su presencia. Y mira, hay unos versículos o una visión que tuvo Ezequiel en la que él ve un río que sale del templo y luego ese río se convierte en una corriente grande y Dios lo lleva a las profundidades. Y te voy a leer el versículo, pero antes de leerte el versículo, yo quiero que visualmente lo veamos porque el versículo, si te lo leo así como tal, está medio complicado de entender. Pero encontré un video en el que nos pueden mencionar un poquito visualmente de cómo fue que Ezequiel vio la visión del templo y cómo el río salía del templo. Vamos a ver este video. ¿Listos, chicos? Prepara el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel I tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho tiempo.
Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. Bien, Prepara el camino para una nueva creación. Listo. Bien, gracias chicos. Pues yo les recomendaría que cada vez que empiecen un libro de la Biblia, vean los resúmenes de este tipo de videos, porque te da todo un resumen de qué trata el libro y como que te da una perspectiva así como más atinada de que dice, más o menos, entonces ya sé por dónde va la cosa. Ya alguien más lo entendió y me lo está explicando. ¿Sí me explico? Algo así. Pero si ustedes se fijan, una de las cosas que sucede aquí en Ezequiel es que mira un río que sale del templo, y lo vamos a ir leyendo. Dice Ezequiel capítulo 47, 1 al 7. Ya tienen ahora la imagen aquí, ahora vámoslo leyendo. Dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ojo que cuando habla de este hombre es un ser celestial. Dice: allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el Valle del Mar, en el Valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirá cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue estas aguas. Mira que es como si Dios estuviera restaurando el jardín del Edén perdido nuevamente, pero todo es a través de un río que sale del templo.
desde la presencia de Dios. Y esto no es otra cosa más que se vuelve a repetir la historia de cómo Dios trajo a Adán y Eva al jardín del Edén en un lugar donde había árboles frondosos. Pero después del pecado, dice la palabra que ellos perdieron la oportunidad de estar en el jardín del Edén. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel, Dios los llevó a la tierra prometida. En un lugar donde dice la palabra que la tierra fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, que no era que había ríos de leche, ¿verdad? Sino que había muchas cabras donde daban muchísima leche, había mucha miel y todo eso, muchos frutos. De hecho, la Biblia menciona que unos de los espías regresaron con unos racimos de uvas grandísimos. Nadie sabe si eran uvas pequeñas en unos racimos grandísimos o era un racimo con uvas grandísimas, quién sabe, ¿verdad? Pero lo que sí era que decía que eran racimos grandísimos. ¿Eso de qué está hablando? Donde Dios vuelve a meter a su pueblo, ¿sí?, a una tierra frondosa, fructífera. Pero después el pueblo de Israel peca y son llevados a Babilonia. Y ahí es donde Ezequiel mira esta visión. ¿Te das cuenta cómo se repitió nuevamente lo que sucedió con Adán y Eva? Dios los puso en un huerto y por el pecado ellos pierden el huerto, tienen que ser sacados del huerto. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida y en la tierra prometida tienen de todo fruto, pero con su pecado tienen que ser sacados del huerto. Y fueron ¿a dónde? A una tierra donde fueron esclavos. ¿Y sabías que tu vida y mi vida es la misma representación de Adán y Eva? Y es la misma representación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nuestra vida, bueno, yo diría, se supondría que nuestros mejores momentos más alegres es en nuestra niñez. Digo porque hay muchos niños que no han tenido esa oportunidad, se les ha robado esa oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos la conciencia de pecado? Todo se va al caño, porque entonces empezamos a pecar y se nos empieza a borrar la sonrisa, se nos empieza a ir la felicidad por las cosas que estemos pasando o que estemos viviendo, ¿sí? Y ese huerto, ese jardín del Edén, ese Adán, todo bebé es un Adán y Eva, ¿sí? Pero conforme va pecando, va saliendo de ese mundo, ¿sí? ¿Cómo le llamaríamos? Utópico, ¿verdad? De ese mundo tan genial. Y vamos encontrándonos con otra realidad. Hemos salido de ese huerto del Edén y hemos salido a un mundo de pecado. Cuando tú vienes a una iglesia, cuando tú vienes a una congregación, Dios quiere restaurar en ti el Adán que estaba al principio. Y te quiere llevar a pastos verdes. Te quiere llevar a lugares donde hay un huerto, donde hay prosperidad. Dios te quiere llevar a la tierra prometida. Muchos llegaron aquí divorciándose. Muchos llegaron aquí endeudados. Muchos llegaron aquí enfermos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el plan de Dios? El plan de Dios es que le permitas a Dios llevarte a un lugar donde fluye. ¿Qué le dijo Dios? La semana pasada lo compartí. ¿Qué le dijo Dios? Jesús, bueno, que también es Dios, pero ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si bebes del agua que yo te doy, de tu interior saldrá un río que salta para vida eterna. Cuando hay un río en tu interior, comienzan a salir árboles frondosos, árboles con frutos. Tu vida se comienza a poner como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice que su hoja no cae, su hoja permanece siempre verde y da su fruto a su tiempo. Las personas que se conectan con Dios,
¿sí? Son esas personas que sale un río dentro de ellos. Pero si tienes miedo a las profundidades, no vas a poder llegar. Entonces, ya resumiendo todo esto, ¿qué tengo que hacer para perder el miedo a esas profundidades? Número 1, tienes que dejarte guiar por Dios hacia las corrientes. ¿Qué fue lo primero que sucede con Ezequiel? Lo primero que sucede es que dice, y este hombre, este varón, dice, me tomó de la mano, me hizo llevar. ¿A dónde? Hacia el río. Me llevó. Entonces, tú tienes que dejarte guiar por Dios hacia las corrientes. Lo primero que vemos es que hay un hombre que nos está llevando. Dios te tiene que llevar hacia esas corrientes. Muchos caminan en su propia sabiduría. Déjate guiar por Dios. Tómalo de la mano y deja que Él te guíe hacia las corrientes. ¿Sí? Pero hay personas que dicen, no, yo no. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban niños o incluso ahorita papás que tienen hijos, que quieres agarrar al niño y está en la etapa de la independencia, donde te dicen, no, yo cholo, ¿verdad? No, te vas a caer. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le decimos? Ya saben. Y muchos de nosotros estamos así, estamos en esa etapa donde no, yo solo. Pero la Biblia dice que no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, 5 en adelante. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar de tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Te resumo esto que acabamos de leer. Tómate de la mano de Dios. No pienses que tú eres sabio. Deja que Dios te guíe y Él te llevará a lugares donde te sanará. Él te llevará a lugares de prosperidad. Ese es el resumen de esto, ¿sí? Tómate de su mano, pero no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia. Tómate de la mano de Dios. Este año tú puedes ir a lugares de bendición en Dios. Pero tómate de la mano de Dios. Déjate llevar por el Señor. Número 2, tienes que meterte al río. Tienes que meterte al río. Dice la palabra que el agua le llegaba a los tobillos. Y cuando el agua nos llega a los tobillos, es un lugar, cuando el agua te llega a los tobillos, es un buen lugar para los niños, ¿verdad? Es un lugar seguro. Es un lugar para chapotear. Es un lugar para jugar, donde los niños pueden estar ahí, estar brincando. ¿Por qué? Porque el agua llega a los tobillos. Cuando esto lo representamos en lo espiritual, esto quiere decir que las personas nuevas que vienen por primera vez, las personas nuevas que tienen poquito conociendo de Dios, es un lugar que no hay mucha profundidad. Es un lugar donde te puedes sentir bien, a gusto, ¿sí? Pero no se requiere de mucho, solamente estás ahí. Y las personas que vienen por primera vez, las personas que tienen un poco de tiempo, ¿sí? Es un lugar seguro para ellos. Es un lugar donde se te está exigiendo mucha profundidad, ¿sí? En ese lugar te puedes divertir. Y qué padre estar ahí, ¿sí? Pero malo para las personas que ya tienen muchos años de cristianos y están chapoteando. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos años tienes de cristiano y todavía el agua te llega a los tobillos? Hay personas que ya tienen años de cristianos y todavía se la están pensando si van a servir o no van a servir. Hay personas que ya tienen años de cristiano
y todavía no se apuntan para un encuentro. Estás chapoteando y Dios, si te tomas de la mano de Dios, Dios te va a llevar a las profundidades. Mira, qué curioso. Qué curioso porque dice la palabra, la visión de Ezequiel, que dice, me hizo llevar. Este hombre celestial, este ser celestial, dice, me tomó y me fue llevando, pero me fue llevando cada vez a lugares más profundos. ¿Qué significa eso? Siempre que te tomas de la mano de Dios, Dios siempre te va a llevar a lugares más profundos. Si sigues chapoteando es porque te has soltado de Dios. Le dijiste a Dios, no, yo quiero seguir aquí chapoteando. Te pones tus botitas esas para el agua, ¿verdad? Y ahí estás, nomás chapoteando. 20 años de cristiano, pelagartón, y ahí estás chapoteando todavía. Si te tomas de la mano de Dios, Dios te dice, ok, muy bien, ya te divertiste 20 años jugando al cristianito, pero ahora te voy a llevar a las profundidades. Dile al que está a tu lado, ve más profundo. Entonces, tienes que meterte al río. ¿Sí? Tienes que meterte al río. Y número 3, y último, tienes que soltarte a las profundidades. Si tienes miedo, nunca vas a ver las grandes maravillas de Dios. Porque mira, dice la palabra que cuando él iba, dice, primero el agua me llegaba a los tobillos. Y luego después midió 530 metros y luego el agua ya me llegaba a las rodillas. O sea, él iba metiéndose junto con el ser celestial. Y luego midió otros 530 metros y el agua me llegaba a la cintura. Dice, pero luego midió otros 30 metros y ya no tocaba el piso. Ya no podía cruzar, la Reina Valera dice, ya no podía cruzar sino a nado. ¿Sí? Ya era un lugar profundo. Escúchame, las profundidades de Dios, cuando ya estamos en un lugar donde ya no tocamos el piso, ahí comienza la vida de fe. Bueno, la vida de fe obviamente comienza desde que está chapoteando, porque toda persona que acepta a Jesús en su corazón lo hace por fe, ¿verdad? O sea, desde ahí comienza. Pero la vida de fe donde le tienes que creer a Dios, ¿sí? Por situaciones, por problemas, para que Dios te sostenga, es en el lugar donde ya no tocas el piso, ¿sí? Ahí comienza la vida de fe. Pero también en ese lugar es donde vas a empezar a ver los milagros de Dios. Cuando ya no toques el piso, comenzarás a ver los milagros de parte de Dios. Fíjate lo que sucedió. Alguien recuérdeme. Yo sé la respuesta, pero alguien recuérdeme. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús se subió a la barca de Pedro antes de que Jesús hiciera la pesca milagrosa con Pedro? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vamos más profundo. O si tú lees la Reina Valera, ¿qué le dijo? Boga mar adentro. ¿Sí? Vamos hacia las profundidades, porque en las profundidades es donde suceden los milagros. Otra cosa, cuando Pedro está en la barca y de repente en otra ocasión y ve a Jesús caminar por el agua, ¿y qué dijo Pedro? Señor, manda que yo vaya contigo. Señor, yo quiero experimentar ese milagro de caminar en el agua junto contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Sal de la barca. ¿Quieres experimentar este milagro? Sal de la barca. Vente conmigo a las profundidades. ¿Sí? Entonces, en las profundidades no tocas el suelo ya, pero comienzan los milagros. ¿Sabes qué? Yo puedo decirte uno de las experiencias que yo he tenido cuando el Señor me ha dicho,
vamos más profundo, cuando el Señor me ha dicho, boga mar adentro, que ya siento que no toco el piso, ¿sabes cuál fue para mí? Cuando el Señor nos sacó de las brisas. Era así como que, vénganse conmigo a un lugar donde no sabemos qué va a pasar, a un lugar donde íbamos a estar, donde estábamos debajo de los árboles. No me acuerdo si ayer estábamos platicando con personas y yo me acuerdo que esos momentos donde empezaba a llover, bueno, donde se veía todo nublado y todos me volteaban a ver y me veían y gente me decía, oye Marco, ya están las nubes negras aquí arriba de nosotros, nos movemos, nos quitamos, y yo estaba así, y yo, Señor, quita esas nubes, Señor, quita esas nubes, Señor, que se vayan para otro lado, y yo volteaba y no decía nada, y la gente volteaba a verme, y todos me volteaban a ver a mí, y yo decía, ¡ah! Y yo así y luego empezaba a chispear, poquito, así caían gotitas, y todos me decían, Marco, ya está chispeando, ¡ya sé! Ya sé que está chispeando, pero estoy esperando hasta el último momento, ¿eh? Y así como que, Señor. Y de repente empezaba más fuerte, y le decía, quiten todo. Y ya llegaban todos y empezaban a quitar bocinas, a desconectar el sonido y todas las cosas. Y ahí nos íbamos a la palapa y todo. Ay, no. Eran momentos donde yo estaba en ese mar, en ese río donde ya no tocaba el piso. Para mí era, y yo sé que tú has pasado por esos momentos donde has estado en una situación donde ya no tocas el piso, donde el Señor te llama a las profundidades. Mira, tocar el piso todavía se siente un alivio. Ahí te va. Algunos de ustedes todavía no saben esa historia. Hace mucho tiempo atrás, en una ocasión, yo estaba así medio, ¿cómo se dice la palabra cuando sientes que no sucede nada en tu vida, que está así como monótono? Tenía una monotonía espiritual y decía, tengo mucho que no pasa nada en mi vida, que siento que Dios está haciendo algo en mi vida. Y hice una oración, le dije al Señor, Señor, ponme en una situación en la que tenga que utilizar mi fe porque estoy muy cómodo. Pues ni tarde ni perezoso. Después dije, yo y mi bocota. Porque vino un amigo de Durango y le dije, oye, vente, vamos a la playa. Y lo llevé a la playa, conseguí unos buggies, ¿verdad? Y nos fuimos ahí a la playa y de repente nos agarró una corriente. Soy manzanillense de corazón, pero no nací en la playa, ¿verdad? Ya después, ya sé, todo el mundo después me dijo, pues en la corriente tienes que nadar hacia otro lado, sales de la corriente y ya te vas a la orilla. Yo no sabía eso, ¿verdad? Y nos agarra la corriente a los dos con unas tablas. Y de repente le dije a él, le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, van a llegar unas olas. Le dije, pero lo que sea, no te sueltes de la tabla. Yo le presté mi tabla que tenía todavía la correa. Y yo traía una tabla así sin correa ni nada. Y llegaron las olas, nos empezaron a revolcar. Llegó un momento donde por más que agarraba la tabla así en la revolcada, ¡fum!, se me zafó la tabla. Y ahí me voy nadando hacia donde está él. Y ahí estamos los dos en el buggy así flotando. Allá en medio. Y de repente, pues ya había unas personas por allá hablándole a los salvavidas y todo eso. Y de repente estábamos ahí revolcándonos en las olas y tratando de agarrar pero de repente entre esa revolcada, ¡fum!, me zafé con él. Él siguió todavía con el buggy y yo estaba ahí nadando. Ya estaba bien cansado, pero en el momento más cansado toqué piso. Era un montículo, era una duna, porque ni siquiera estaba en la orilla. Era un montículo que yo pude pisar ahí y pude descansar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Cuando tocas el piso, es un lugar todavía seguro. Cuando ya no tocas el piso, te tienes que aventar a la fe. Te tienes que aventar a creerle a Dios y decir, Señor, tú me vas a salvar de esto, tú me vas a sacar de esto.
Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere llevar a las profundidades, pero si tienes miedo a las profundidades de Dios, nunca vas a ver los milagros de Dios. Los que están en la orilla se divierten en su cristianismo. Los que están en las profundidades ven los milagros de Dios en su vida. ¿Dónde quieres estar? Los grandes misterios de Dios, los grandes milagros de Dios se encuentran en las profundidades. Y ahí es donde queremos ir. Ahí es donde la palabra, el hombre de Dios nos quiere llevar. Mira lo que dice Efesios 3, 18 y 19. Dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pablo nos está animando y dice: échate el clavado. ¿Quieres conocer más de Dios? Échate el clavado. Hay muchos cristianos que pararon su conocimiento de Dios, como si ya lo saben todo. ¿Sabes que Dios tiene un mar de bendiciones para ti? Y nunca vas a dejar de aprender. Una de las cosas que hemos enseñado en este lugar es que siempre estaremos aprendiendo. Siempre. Por eso hay personas que dicen: oye, pero yo ya acabé todos los niveles. ¿Y qué? Sigue viniendo a aprender. ¿O ya lo sabes todo? Ya lo sabes todo para que tú pastores. Yo no lo sé todo. Cada vez más estoy aprendiendo más. Cuando fue el módulo de la oración con mi esposa, los módulos que ella ha dado, yo estoy ahí aprendiendo. Me siento en una silla con mi computadora y estoy aprendiendo. Cuando alguien más predica, si estoy aquí en amistad, me siento ahí y estoy apuntando porque estoy aprendiendo. Aún sea personas a las que yo les enseñé, Dios le puede enseñar a esa persona algo que yo no sé. Y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo. Y cada vez más me estoy yendo más a las profundidades de Dios. ¿Sí? Nunca puedes decir: ya lo sé todo, y mucho menos en Dios. ¿Sí? Porque hay un mar grandísimo de conocimiento de Dios. Me encanta porque dice aquí, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Me encanta saber que he experimentado tanto de Dios y puede ser que a lo mejor esté todavía en la orilla. Nunca terminarás de experimentar su presencia, su amor, sus milagros. Siempre Dios te va a sorprender, siempre. Y si ahorita estás en un tiempo de monotonía espiritual, yo te animo a que le digas al Señor: Señor, sácame de esta monotonía. Nomás no vayas a la playa, pero no es cierto. Pero dile al Señor: sácame de esta monotonía espiritual, ¿sí? Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero se requiere echarse el clavado, ¿sí? ¿Quieres ver la salvación de Dios? Échate el clavado. ¿Quieres ver cómo Dios te rescata? Échate el clavado. ¿Quieres ver el milagro de Dios? Échate el clavado. Pedro nunca hubiera podido decir: yo caminé en el agua, si no hubiera tomado el paso de decir: me salgo de la barca y piso. ¿Sí? No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. En la ciencia y la física me debo de hundir, pero no sé qué va a pasar. Y si se hubiera quedado en la barca, nunca lo hubiera sabido. Todos criticamos a Pedro que se hundió, pero Pedro dice: pero caminé unos pasos. ¿Cuántos pasos has caminado tú? No, pues ninguno. Pues por lo menos yo caminé unos cuantos. Me hundí, pero caminé unos cuantos. ¿Sí? Me animé, salí de la barca
y por fe, ¿sí?, pisé donde se supone que ya no se puede pisar. Échate el clavado. Dile, a ver, dile al que está a tu lado, dile, échate el clavado. ¿Sí? Tienes que confiar que el Señor te va a sostener. Confía que el Señor te va a sostener. Mira lo que dice Isaías 43:2. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Sí? Cuando andes por aguas profundas, yo estaré contigo, dice la palabra. Él va a estar contigo. Nomás no te sueltes de su mano, pero Él va a estar contigo. ¿Sí? El Señor va a estar contigo. Y luego dice la palabra, dice, y cuando Él cruzó el río a nado, dice, y luego me hizo regresar por la ribera del río. Y entonces fue cuando Él pudo ver cómo el río se fue hacia el mar muerto. Ojo, en el mar muerto no puede haber vida, porque según la ciencia, el mar muerto tiene 6 veces más sal del mar normal. Por eso es que no hay vida en el mar muerto. Pero dice que parte del río desembocaba en el mar muerto y comenzó a haber vida. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando te echas al clavado de la presencia de Dios, esa corriente te va a llevar a lugares que a lo mejor estaban muertos y va a producir vida. Yo te hago una pregunta. ¿Tu matrimonio se está agonizando? Échense el clavado a la presencia de Dios. Deja que el río te lleve y va a comenzar a haber vida. ¿Sí? ¿Algún doctor te dio un diagnóstico de que a lo mejor algún órgano de tu cuerpo ya dejó de funcionar? Échate al clavado, al río de Dios, y ese río te llevará a lugares donde va a comenzar a haber vida. ¿Sí? ¿Algún área de tu vida, sueños en ti, han muerto? Muchos de nosotros dejamos de soñar. Muchos de nosotros teníamos sueños que decíamos, y te hacían brillar los ojos, pero esos sueños se murieron. Métete al río de Dios y verás cómo esos sueños volverán a tener vida. ¿Sí? Volverán a tener nuevamente vida en ti. Porque en las profundidades de Dios y en ese río, dice, cuando le dijo a la mujer samaritana, dentro de tu interior habrá un río que salta ¿para qué? Para vida. ¿Sí? Hay vida en el río de Dios, en su presencia. ¿Sí? Mira cómo esta visión empata con la visión que tuvo Ezequiel y también Juan en Apocalipsis. Dice Zacarías capítulo 14, versículo 8. Esta es otra visión de Zacarías. Nosotros estamos viendo la visión de Ezequiel. Dice, en aquel día fluirá desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. Esa es la visión que tuvo Zacarías. O sea, independientemente de Ezequiel, en otro tiempo, en otro momento, Dios le da también a él una visión. Y luego en Apocalipsis, ya mucho después de Zacarías y mucho después de Ezequiel, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 3, la visión que tuvo Juan, dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. 3 personas en diferentes épocas de la historia, una misma visión. ¿Sí? A Ezequiel dice que del templo salía el río, pero la presencia de Dios estaba en el templo. Juan dice, de la presencia de Dios y del trono del Cordero salía un río. ¿Sí? Y luego también en Zacarías dice
En aquel día fluirá desde Jerusalén aguas que dan vida. Siempre ha sido desde la presencia de Dios, fluyendo un río, y ese río produce vida. Ahora, fíjate bien, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, hay una chica aquí en Amistad que Dios le ha dado la capacidad de dibujar, y entre esos dibujos ha tenido dibujos proféticos. Ella se llama Diana Suazo. A lo mejor tú la conoces, y ella hizo un dibujo profético. Yo quiero que lo pongan la imagen, por favor, de este dibujo profético. Amistad. Y mira cómo hay un árbol, el árbol de la vida, ¿sí? Representa la vida de Dios, y ese árbol tiene fruto. Y cómo las raíces están buscando ¿qué? Están buscando el agua, ¿sí? Es como árbol plantado junto a corrientes, ¿sí? Que sus hojas siempre permanecen verdes y da su fruto a su tiempo. Sus hojas no caen. Mira, ese dibujo representa amistad, pero ese dibujo puede representar tu vida también, ¿sí? Puede representar tu vida, pero si tienes miedo a las profundidades, siempre vas a estar solamente en la orillita. Dios quiere que te eches el clavado, que tus raíces se hundan en la presencia de Dios, y entonces permanecerás siempre verde, ¿sí? La semana pasada les decía, mi esposa y yo ya tenemos varios años que nos estamos yendo unos días a una cabaña, yo solo y luego ella. Por ejemplo, yo acabo de regresar, yo estuve de lunes a jueves, y luego ella se fue. Hoy voy por ella, hoy regresa, pero estamos, es un tiempo donde uno quiere conectarse nuevamente a la corriente, ¿sí? De la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre uno permanece verde. ¿Sabes que cuando a veces empieza uno a ponerse medio enojón, medio como que tus hojas se secan y se están cayendo, como que ya no das fruto y todo eso? Es porque necesitamos conectarnos nuevamente a la presencia de Dios. Mi esposa me ha llegado a decir, cuando he estado de gruñón, me dice, ¿te hace falta orar? Dice, enciérrate con Dios y métete en la presencia de Dios porque te hace falta orar. Y sí es cierto. Lo peor del caso es que tiene razón, ¿sí? A ver, esposas, volteen con su esposo. Aprovecha ahorita para decirle, ¿te hace falta orar? Ay. Mira lo que dice, con este versículo termino, si puede pasar Dani. 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mira, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y de tu interior puede empezar a fluir un río que salta para vida y empieza a producir en ti. Si eres una persona que llegaste seca, sedienta, ¿sí? Una persona con tus hojas verdes, imagínate que todos somos un árbol, ¿sí? Algunos llegaron aquí ya secos, sedientos, con sus hojas verdes cayéndose, hace mucho que no dan fruto. Conéctate a la presencia de Dios y empezarás a reverdecer, empezarás a dar fruto. La gente ya no quiere estar contigo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los árboles que dan fruto? Todo el mundo se acerca a esos árboles, ¿verdad? Ah, mira, recuerdo que había un árbol de, ¿cómo se llaman? Esas cositas moradas. No, como si fuera un racimo de uvas, pero en chiquitito. Zarzamoras. Cuando yo vivía en Durango, había un árbol de zarzamoras, y había una temporada donde se llenaba de zarzamoras, pero estaba así en la calle, en la banqueta, y siempre estaba lleno de gente. Siempre la gente pasaba por ahí, así como buscándole.
¿Sí? Todo mundo quiere estar con un árbol que da fruto. Si la gente no quiere estar contigo, ¿será porque te ve medio verde? ¿Será porque no estás dando fruto? ¿Sí? Pero aquellas personas que dan fruto, todo el mundo quiere, llama la atención. Todo el mundo quiere estar ahí. Conéctate a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren hoy ir a esas profundidades?